Eran exactamente las 3:17 de la madrugada, cuando escuché mi nombre por primera vez. Y no fue un susurro lejano, ni un ruido que pudiera confundir con el viento o con un sueño mal cortado. Sonaba claro, cercano, pronunciado con la misma entonación que yo uso cuando hablo en voz baja conmigo mismo, como si alguien estuviera parado justo al lado de mi cama. Yo vivía solo, completamente solo, en un apartamento pequeño, en las afueras de la ciudad, de esos lugares silenciosos, donde de noche solo se oye el zumbido del refrigerador y algún carro perdido en la carretera. Antes de seguir con esta historia, quiero invitarte a suscribirte a Noches Malditas y activar la campanita, porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia cualquiera. Lo que pasó esa noche todavía me cuesta aceptarlo. Incluso hoy me quedé completamente quieto, con los ojos abiertos mirando el techo, sintiendo cómo el corazón me golpeaba en el pecho, y traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación. Quizá estaba medio dormido, quizá mi cerebro estaba jugando malas pasadas, pero había algo en el tono, en la forma exacta en que se pronunció mi nombre, que hacía imposible ignorarlo. Respiré hondo, me di la vuelta y cerré los ojos otra vez, intentando calmarme, pero apenas pasaron unos segundos. La voz volvió a escucharse, más cercana esta vez, casi dentro de mi oído. Sentí un frío que no venía del clima, sino del miedo puro, ese que te recorre la espalda y te deja paralizado, y supe que algo estaba muy mal. Esa primera vez que escuché mi nombre, no respondí, no me moví, no hice absolutamente nada, porque una parte de mí sabía, instintivamente, que responder sería un error. Algunas personas llaman a eso instinto de supervivencia. Yo lo llamé precaución desesperada. Al día siguiente, me levanté temprano, con ojeras profundas y la mente nublada, y durante todo el día traté de bromear conmigo mismo, diciéndome que había sido un sueño, que no debía tomarlo en serio. Pero cada vez que recordaba el tono exacto de la voz, la forma en que dijo mi nombre, sentía un nudo en el estómago, porque no sonaba como una voz extraña imitando. Sonaba como yo, y eso es lo que más miedo da. Decidí encender la televisión esa noche para tener ruido de fondo, algo que rompiera el silencio, y funcionó durante unas horas, hasta que otra vez, de repente, la televisión se apagó sola. En ese instante, el apartamento se sumió en un silencio absoluto, y la voz apareció otra vez, pronunciando palabras que yo solo había dicho en mi mente, frases que creía que nadie más conocía. Mi corazón empezó a latir más rápido, y por un momento consideré gritar, pero no podía. Había algo en esa voz que no era solo imitación, algo que estaba estudiando cada detalle de mí, aprendiendo a ser yo. Intenté grabar la voz con mi celular, pensando que así tendría pruebas, algo tangible que demostrara que no estaba perdiendo la razón. Pero cuando reproduje el audio, solo se escuchaba mi respiración y luego mi voz diciendo mi nombre. Nada más. Ese silencio y la sensación de que alguien estaba allí, escondido, observando, fue peor que cualquier sonido extraño. Cada vez que intentaba racionalizarlo, algo en la habitación me decía que no había lógica posible, que estaba frente a algo que no entendía. Empecé a preguntarme si ignorarla era suficiente, o si, sin saberlo, había activado algo mucho más peligroso. Pasaron los días y la voz empezó a cambiar, como si aprendiera de mí, como si practicara. Comenzó a repetir recuerdos míos, frases que había dicho años atrás, conversaciones que solo habían ocurrido en mi cabeza. Cada madrugada que pasaba, sentía que el tiempo se alargaba, que cada segundo de silencio antes de escuchar la voz era un momento de tensión insoportable. Una noche, en un descuido, murmuré un ¿qué? Apenas audible, y la voz respondió de inmediato, con el mismo tono. Exacto. En ese instante, supe que ya no estaba solo dentro de mí. Algo más había aprendido a existir en mi voz, en mi forma de hablar, incluso en mis pensamientos. Cada noche era un juego de paciencia y miedo. Mientras más ignoraba la voz, más parecía observar, más parecía mejorar, como si estuviera memorizando cada tic, cada pausa,
cada forma en que respiraba y parpadeaba. Comencé a dejar notas para mí mismo, recordatorios simples de acciones que debía tomar al día siguiente. ¿Cómo cerrar la puerta o no responder? Pero algunas de esas notas aparecían corregidas, con mi letra, pero con palabras que yo no recordaba haber escrito. Fue entonces cuando entendí que lo que estaba escuchando no era solo alguien jugando a imitarme, era algo que aprendía a hacer yo, que practicaba para un momento que aún no había llegado. La sensación de vulnerabilidad me seguía a todas partes, incluso durante el día, mientras caminaba por la calle o hablaba con compañeros de trabajo. Me di cuenta de que ya no podía diferenciar entre mi voz y la que escuchaba de noche, y que cada pensamiento mío podía ser reproducido, practicado, modificado. La paranoia empezó a crecer lentamente, sin prisa, infiltrándose en todo lo que hacía, haciendo que me cuestionara mis propias decisiones. Cada sombra, cada silencio, cada crujido en el apartamento parecía tener intención, como si la voz estuviera evaluando cada reacción mía, memorizando cada miedo que tenía, perfeccionando la imitación. Incluso los recuerdos del pasado comenzaron a sentirse extraños. Momentos que creía claros empezaron a ser difusos, y frases que pensaba eran mías aparecían en mis notas, en mis mensajes, en los lugares que nunca había escrito antes. Todo lo que yo consideraba seguro dentro de mi mente parecía ya no pertenecerme. La sensación de que estaba siendo reemplazado por algo que conocía todo de mí era cada vez más intensa. Si alguna vez has sentido que no eres completamente dueño de tus pensamientos, sabrás la mezcla de miedo, confusión y resignación que sentía en cada instante. Y mientras escuchaba mi nombre una vez más, sintiendo esa mezcla de familiaridad y terror, comprendí que la historia no había hecho más que comenzar. Algo estaba aprendiendo a ser yo, y mi silencio no lo detenía. Solo le daba tiempo para perfeccionarse. Esa noche, mientras me acurrucaba entre las sábanas, escuchando el silencio que precedía a la voz, supe que ignorar no era defensa, era instrucción. Desde aquella noche en que la voz respondió exactamente ¿qué? Mi vida empezó a sentirse fragmentada, como si cada pensamiento, cada acción, cada movimiento estuviera siendo observado y registrado. Caminaba por el apartamento durante el día, mirando las paredes, escuchando ruidos que antes habría ignorado, preguntándome si la voz todavía estaba ahí, escondida, aprendiendo, esperando su momento. Cada sombra me parecía sospechosa, cada silencio demasiado pesado, y mientras intentaba concentrarme en tareas simples, sentía que mi mente ya no era solo mía. Era como si alguien estuviera tomando notas de cada pensamiento, cada palabra, cada pequeña inseguridad que nunca había compartido con nadie. Empecé a dejar pequeñas notas por toda la casa, recordatorios sencillos: cerrar la puerta, apagar la luz, no responder. Pero algunas de esas notas aparecían corregidas, como si alguien hubiera entrado y las revisara, añadiendo palabras que yo no recordaba haber escrito. Fue aterrador darme cuenta de que esto no era solo una voz, no era solo un sonido extraño en la noche. Estaba aprendiendo a ocupar mi lugar, a ser yo, a conocer mis hábitos mejor que yo mismo. Sentí que cada noche era un examen silencioso y que yo estaba perdiendo, aunque ni siquiera me moviera, porque la voz estaba ganando terreno poco a poco, sutilmente, imitando cada gesto, cada suspiro, cada pausa de mi respiración. Intenté grabar la voz durante la noche, pensando que al menos podría tener evidencia de que no estaba perdiendo la razón. Cada vez que reproducía el audio, sin embargo, solo escuchaba mi respiración, mis palabras, mi tono. Nada más. No había eco extraño, no había rastro de alguien más. Y eso me hizo preguntarme si, en realidad, la voz estaba más allá del alcance de cualquier dispositivo. Incluso la luz de la madrugada parecía tenue, como si el apartamento supiera que la voz estaba ahí y no quisiera delatarla. Cada segundo de silencio antes de escucharla se sentía interminable, y mi corazón latía con una mezcla de terror y expectativa, como si supiera que algo estaba por suceder. Una madrugada,
La voz cambió de estrategia y comenzó a hablarme directamente mientras yo estaba despierto, en lugar de esperar a que me durmiera. Sus palabras eran precisas, calculadas, usando recuerdos y frases que solo yo conocía, a mi forma de saludar a mi jefe, un chiste que había pensado pero no dicho, conversaciones que creía olvidadas. El miedo que sentí esa noche fue diferente. No era el susto de escuchar un sonido extraño, sino la certeza de que algo dentro de mí ya no era solo mío. Comencé a cuestionarme si era yo quien estaba escuchando, o si la voz estaba guiando mis propios pensamientos, moldeando mis decisiones, sin que yo lo notara. Durante los días siguientes, la paranoia se volvió parte de mí. En cada acción que realizaba parecía estudiada, y a veces me sorprendía mirando mis propias manos, preguntándome si las movía yo, o si alguien más lo estaba haciendo a través de mí. Incluso mis interacciones con otras personas empezaron a sentirse extrañas. Olvidaba palabras, frases incompletas salían de mi boca, como si alguien estuviera practicando mi manera de comunicarme mientras yo estaba consciente, pero impotente. El miedo ya no era solo por la voz, sino por lo que estaba haciendo con mi vida. Había invadido no solo mis noches, sino también mis días, mis pensamientos y mi identidad. Comencé a sentir lapsos de memoria, fragmentos de momentos que no podía recordar, palabras que no recordaba haber dicho y acciones que no entendía. Algunos mensajes en mi teléfono parecían haber sido enviados por mí, pero no recordaba haberlos escrito. Cada vez que intentaba analizarlo de forma lógica, mi mente encontraba razones imposibles. Tal vez había dormido mal, tal vez estaba soñando despierto, pero la voz continuaba apareciendo, implacable, mejorando, aprendiendo, como si esperara pacientemente a que cometiera un error. Incluso cuando trataba de distraerme con música o televisión, sentía que algo dentro de mí escuchaba, tomaba nota, perfeccionaba su imitación. Una noche decidí enfrentar el miedo y murmuré en voz baja algo que no debía. Apenas un ¿quién está ahí? Y la voz respondió de inmediato, usando exactamente el mismo tono que yo. Sentí como si una puerta dentro de mí se abriera y algo desconocido entrara, tomando control de lo que hasta ese momento había sido solo mío. Fue en ese instante cuando comprendí que ignorarla había sido inútil en la voz. Ya sabía demasiado. Había memorizado mis hábitos, mis gestos, incluso mis miedos más íntimos. Cada noche, mientras intentaba dormir, escuchaba su perfección, su manera de repetir mis palabras y mis recuerdos, y sabía que cada segundo de silencio que yo ofrecía era un tiempo de práctica para ella. Empecé a notar cambios en mí que no podía explicar en lapsos de memoria más largos, palabras que desaparecían de mi vocabulario habitual, gestos que no reconocía como míos. La voz parecía anticiparse a mis movimientos, a mis pensamientos, y cada interacción conmigo mismo era un recordatorio de que ya no tenía control completo sobre lo que era mío. Mi reflejo en el espejo comenzó a sentirse extraño, como si algo lo alterara apenas unos segundos antes de que yo lo viera. Cada noche era un ensayo silencioso, cada día una evidencia de que lo que ignoraba se estaba volviendo más fuerte, más seguro de sí mismo, más cercano a reemplazarme. El miedo se volvió constante, infiltrándose en mi vida cotidiana. Caminaba por la calle y sentía que alguien dentro de mí evaluaba cada decisión, cada reacción, como si la voz hubiera aprendido a anticipar mis movimientos, incluso fuera del apartamento. Cada noche, antes de dormir, escuchaba su práctica silenciosa en mis pensamientos, y a veces me sorprendía sonriendo de cosas que yo no había decidido sentir. Era una mezcla de terror y resignación. Sabía que había algo ahí dentro, algo que imitaba cada detalle de mí, y que su paciencia era infinita. Comprendí que la voz no estaba buscando asustarme, estaba estudiándome, preparándose, esperando el momento en que podría ocupar mi lugar por completo. Si estás escuchando esto y sientes un nudo en el estómago, quiero que dejes tu like y un comentario, solo una vez, para contarnos si alguna vez has sentido que no estás completamente solo en tu propia cabeza. Eso ayuda a que historias como esta
lleguen a más personas y también me permite saber que alguien más entiende lo que se siente al ser observado, escuchado y tal vez incluso reemplazado sin poder hacer nada al respecto. Mientras me recostaba en la cama, escuchando cada respiración, cada pequeño movimiento dentro del apartamento, supe que esta era solo la antesala de algo que estaba por suceder. Algo que podría cambiar la vida tal como la conocía. Desde ese momento, cada noche se convirtió en una prueba de resistencia. Cada silencio antes de escuchar la voz era un recordatorio de que estaba aprendiendo demasiado rápido. Y cada respuesta que yo no daba era una instrucción para ella, enseñándole cómo hablar, cómo pensar, cómo ser yo. La paranoia, los lapsos de memoria y la sensación de ser reemplazado crecían a diario. Y no había forma de escapar. No había lugar seguro, no había refugio. Solo quedaba esperar, observar y tratar de entender hasta qué punto algo podía aprender a ser tú, mejor que tú, mientras tú solo podías mirar y temer lo inevitable. La última semana antes de que todo cambiara fue la más silenciosa y a la vez la más perturbadora de mi vida, porque la voz dejó de llamarme por mi nombre. Y eso, lejos de tranquilizarme, me llenó de un miedo nuevo, más profundo. Dormía a ratos, encendiendo luces, grabándome constantemente con el celular, con la esperanza de tener evidencia de lo que estaba pasando. Pero cada grabación mostraba solo a mí, caminando, murmurando palabras incompletas que no recordaba haber dicho, como si algo más estuviera practicando dentro de mí. En la sensación de que ya no era el único, ocupando mi cuerpo, creció cada día, y con ella, la certeza de que ignorar no había servido de nada. Una noche, mientras intentaba mantener la calma, escuché la voz hablar desde dentro de mi mente, usando mis propios pensamientos para comunicarse, diciendo que ya no necesitaba esperar, que había aprendido todo lo que necesitaba para ser yo. Sentí como si mi mente se dividiera en dos, una parte observando, otra siendo manipulada, y supe que ya no podía distinguir entre mis ideas y las suyas. Intenté moverme, gritar, despertar de esa sensación, pero mi cuerpo estaba pesado, controlado, como si alguien más estuviera probando cada músculo, cada gesto, para asegurarse de que podía reemplazarme. Y mientras escuchaba mi propio tono repetido, perfeccionado, entendí que la voz no estaba jugando, estaba tomando mi lugar, lentamente, paciente, silenciosa, casi perfecta. Pasaron días en los que perdí noción del tiempo. Despertaba en habitaciones desconocidas, con mensajes enviados, llamadas hechas, decisiones tomadas que no recordaba. Cada acción, cada palabra, cada gesto parecía provenir de alguien que conocía mi vida mejor que yo. Y poco a poco, sentí que mi identidad se diluía. Mi reflejo en el espejo me parecía extraño, como si algo estuviera alterando mi expresión, apenas segundos antes de que yo la viera. Cada noche era un ensayo silencioso de perfección, y cada día la voz practicaba en mí, modificando detalles, memorizando mis hábitos, aprendiendo a ser completo. El miedo se volvió constante, como una sombra que me seguía incluso durante el día. Caminaba por la calle, hablaba con amigos, sonreía, pero siempre sentía que algo dentro de mí evaluaba cada reacción, cada palabra, cada decisión, mejorando su imitación de mí. Cada noche, antes de dormir, escuchaba pensamientos que no sentía como propios, frases que no recordaba haber pensado, emociones que no reconocía como mías. La paranoia se convirtió en un compañero constante, y comprendí que no había escapatoria. A la voz había aprendido, había perfeccionado su imitación, y cada silencio que yo ofrecía solo la ayudaba a mejorar. Una noche, decidí enfrentar el miedo, y murmuré un nombre, una palabra simple, apenas audible, y la voz respondió de inmediato, con el mismo tono exacto, como si hubiera esperado ese momento toda su existencia. Sentí un estremecimiento que recorrió todo mi cuerpo, y por primera vez comprendí que mi vida, tal como la conocía,
ya no estaba bajo mi control. Cada pensamiento, cada gesto, cada decisión estaba siendo registrado, perfeccionado y reproducido, y mi identidad se mezclaba con la suya, de manera que no podía diferenciar. Fue en ese instante que entendí que ignorar no era defensa, no era estrategia, era entrenamiento para la voz, para aprender a ocupar mi lugar de forma total y silenciosa. Hoy sigo viviendo, o al menos eso parece desde afuera. Salgo, hablo, sonrío, pero cada noche escucho pensamientos que no siento como míos, repitiendo palabras que dije durante el día, mejorándolas, perfeccionándolas. Algunas veces siento mi propia voz hablándome, aunque sé que no soy yo quien lo dice. La línea entre lo que soy y lo que es la voz se ha vuelto difusa, casi imperceptible. Y cada noche me pregunto si aún tengo algún control, o si solo estoy siendo un espectador dentro de mi propia vida. Si esta historia te dejó inquieto, te pido que dejes un comentario, solo uno, y un like, porque eso nos ayuda a que más personas descubran historias que no se cuentan en ningún otro lugar. Antes de apagar la luz esta noche, pregúntate si alguien pudiera aprender a ser tú mientras duermes.